GTA 4 es probablemente uno de los juegos más subestimados de toda la saga. Y suena extraño decirlo, porque estamos hablando de un juego que fue un éxito brutal, que vendió más de 25 millones de copias y definió a toda una generación de consolas. Pero con el paso del tiempo, terminó quedando en la sombra de otros gigantes de Rockstar. En este título se atrevieron a hacer algo que ningún otro GTA se había intentado. Se dejó un poco de lado la locura y el caos para entregarnos una experiencia más seria, más realista y sobre todo más humana. Una visión que lo hizo único, pero que curiosamente Rockstar nunca volvió a explotar de la misma manera. Para 2008, las expectativas de un nuevo GTA eran gigantescas. Y no era para menos, Rockstar tenía un problema enorme: superar la gran mancha que había dejado GTA San Andrés, lanzado en 2004 para cerrar la trilogía en 3D. Para muchos ya era el mejor Grand Theft Auto jamás creado. Tenía 3 ciudades completamente distintas, decenas de actividades secundarias, personalización del personaje, aviones, jetpacks, novias y eso sin olvidar la mítica frase de CJ. Oh shit, here we go again. En una época donde muchos juegos apenas empezaban a experimentar con los mundos abiertos, San Andrés parecía no tener límites. Y precisamente por eso, las expectativas para el siguiente GTA eran gigantes. La gente no quería simplemente otro GTA, esperaba un mapa todavía más grande, más vehículos, misiones más grandes y difíciles como aquella del tren. Una libertad jamás vista, donde pudieras explorar el mapa desde el primer día y principalmente más tacones en el mapa. En pocas palabras, esperaban un San Andrés llevado al siguiente nivel. Mientras millones de jugadores estaban esperando un San Andrés con esteroides, dentro de Rockstar se estaban haciendo una pregunta completamente distinta. ¿Y si el siguiente Grand Theft Auto no debe ser más grande, sino más real? En lugar de intentar superar a San Andrés con más contenido, Rockstar decidió cambiar el enfoque por completo. Ya no querían hacer un mapa más grande, querían construir un Liberty City que se sintiera como un lugar real, una ciudad mucho más oscura, no solo por su ambiente, sino por el tipo de historia que querían contar. Porque esta vez, los desarrolladores no buscaban repetir la misma fórmula que tanto les había funcionado. Ya no necesitaban una historia llena de caos y momentos exagerados. Aprovechando el salto de generación, decidieron apostar por una historia mucho más humana. Y para lograrlo, prácticamente tuvieron que replantear cada aspecto del juego, porque esa visión de un mundo más real simplemente no podía construirse con la tecnología que habían usado hasta ese momento. Necesitaban empezar desde una base completamente nueva. Y ahí nació Rage, un motor gráfico desarrollado por Rockstar, que les daría las herramientas necesarias para hacer esa visión de Liberty City. Curiosamente, su debut no fue en un GTA, sino en un juego de tenis, lanzado en 2006. Sobre esa base, el equipo empezó a construir una ciudad con un salto gráfico gigantesco respecto a cualquier GTA anterior. Pero para que Liberty City no solo fuera una maqueta bonita, también necesitaba sentirse viva. Y aquí es donde Rage hace un equipo espectacular con otra tecnología clave, el motor de físicas Euphoria. De repente, nuestro personaje dejó de sentirse como un modelo 3D flotando por el mapa. Ahora tenía peso, cada paso, cada tropiezo y cada impacto de bala se calculaban en tiempo real. Finalmente, teníamos un sistema de coberturas realista. Ahora tenías que esconderte, ser táctico y sentir el peligro real de cada enfrentamiento. Además, los enemigos ya no seguían una animación fija al morir. Cada disparo provocaba una reacción distinta dependiendo del lugar del impacto, la fuerza del golpe o incluso el movimiento del propio personaje. Pero una ciudad no se siente viva solo por sus físicas, se siente viva por su gente. Y ahí es donde Rage volvió a dar un salto enorme, dotando a los peatones de una inteligencia artificial que para su época resultaba algo brutal. Ya no eran extras caminando en círculos sin sentido, reaccionaban al peligro, usaban el teléfono en plena calle, hablaban entre ellos, incluso podían perder el equilibrio al tropezarse contigo. Y así Liberty City por primera vez se sentía habitada.
Incluso conducir formaba parte de esa filosofía. Los autos dejaron de sentirse como juguetes, tenían peso, inercia y consecuencias. El motor gráfico permitió implementar un sistema de deformación vehicular que hasta el día de hoy sigue sorprendiendo. Conducir ya no era solo acelerar a fondo, sino aprender a frenar, a calcular cada curva y a respetar el peso de cada vehículo que tenías entre las manos. Y todo ese trabajo tecnológico no tenía sentido si el escenario no estaba a la altura. Más que crear un mapa para recorrer, Rockstar quería construir una ciudad capaz de contar una historia por sí sola, y para lograrlo, tomó una decisión que sorprendió a muchos jugadores. En lugar de volver a apostar por sus 3 ciudades enormes, como en San Andrés, concentró todos sus esfuerzos en una sola. Y es que no era una ciudad más pequeña porque sí, era una ciudad donde cada calle debía sentirse auténtica. Desde las calles deterioradas de Broker hasta los enormes rascacielos de Algonquin. La arquitectura, el tráfico, el ruido constante, las sirenas y la enorme cantidad de peatones que hacían que Liberty City transmitiera esa sensación de ser una ciudad que seguía funcionando incluso cuando el jugador no estaba provocando el caos. Y ahí está la diferencia fundamental entre GTA 4 y San Andrés. Todo ese trabajo tecnológico no existía para presumir gráficos, existía para que la historia pudiera sentirse creíble. Pero para contar esta historia, también necesitaban un protagonista completamente distinto. Hasta ese momento, los protagonistas de GTA eran personajes que disfrutaban del mundo criminal o terminaban dominándolo. Niko Bellic no llega a Liberty City para conquistarla, llega huyendo de su pasado, convencido de que del otro lado del océano encontraría una vida mejor. Pero GTA 4 no tardó en demostrar que esa promesa era solo una ilusión. Detrás de los rascacielos, las riquezas y las luces de Liberty City, seguía escondiéndose la corrupción, la violencia y un pasado del que Niko era incapaz de escapar. Por eso la historia de esta entrega se sentía tan distinta. Ya no era solo la excusa para sembrar el caos en la ciudad, era un relato sobre inmigración, culpa, venganza y la búsqueda de una segunda oportunidad. Una historia mucho más madura que obligó a Rockstar a replantar absolutamente todo lo que rodeaba al jugador. Y esa fue la respuesta de Rockstar: no hacer el GTA más grande de la historia, sino el más realista y el más humano posible. Aunque esa visión tenía un precio, porque aunque Rockstar construyó exactamente el juego que quería hacer, el problema fue que millones de jugadores esperaban un juego completamente distinto. Cuando GTA 4 salió al mercado en abril de 2008, nadie dudaba de que era una obra impresionante desde el punto de vista técnico. El problema apareció cuando la gente dejó de mirar los gráficos y empezó a compararlo con San Andrés. Los jugadores descubrieron que muchas de las cosas que había dado personalidad a San Andrés simplemente ya no estaban. Ya no era posible ir al gimnasio para cambiar el físico de Niko, ni recorrer la ciudad en bicicleta, o perder muchas horas en la enorme cantidad de actividades secundarias que ofrecía el juego anterior. Incluso la personalización del personaje era mucho más limitada. Por primera vez, muchos sintieron que el nuevo GTA tenía mucho menos contenido que su predecesor. Lo curioso es que con el paso del tiempo, terminó cambiando por completo esa conversación. Muchas de las decisiones que en 2008 fueron vistas como un paso atrás, hoy son precisamente las que hacen que GTA 4 se sienta tan diferente al resto de la saga. Las físicas que antes parecían exageradas, la conducción que tanto criticaban, el tono más serio de la historia, son para muchos las razones por las que el juego ha envejecido tan bien. Y la historia de Niko Bellic convirtiéndose en una de las favoritas de millones de jugadores. Rockstar entendió que su experimento había funcionado, pero también que no era lo que la mayoría de los jugadores esperaba de un gran Theft Auto. El estudio había demostrado que podía construir el mundo abierto más inmersivo de su época, pero a la vez descubrió que gran parte de su público seguía asociando la saga con la libertad, el caos y la posibilidad de hacer prácticamente cualquier cosa.
y cuando empezó el desarrollo del siguiente GTA, muchas de las decisiones que habían definido a GTA 4 empezaron a desaparecer. Cuando GTA 5 llegó en 2013, el cambio era evidente desde los primeros minutos. La conducción volvía a ser mucho más ágil, el tono recuperaba la sátira y el humor característico de la saga. El mundo estaba repleto de actividades, vehículos y distracciones. No era un regreso a San Andrés, pero sí una clara vuelta a una filosofía donde la diversión y el espectáculo volvían a estar por encima del realismo. Y el resultado fue imposible de ignorar. Y es que GTA V no solo recibió elogios por parte de la crítica, sino que se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de la historia de los videojuegos. Millones de jugadores abrazaron esa nueva dirección, y con la llegada del GTA Online, Rockstar encontró una fórmula capaz de mantener vivo por más de una década su juego. Por eso, GTA 4 nunca tuvo un verdadero sucesor, y lo más triste es que tampoco tuvo el mismo trato que el resto de la saga. GTA 3, Vice City y San Andrés recibieron nuevas versiones y remasterizaciones. Incluso otros juegos de Rockstar terminaron regresando a plataformas modernas. GTA 4 es el hijo olvidado, como si el experimento más diferente de la franquicia también se hubiera convertido en el más olvidado. Representó un momento único para la franquicia, una apuesta por el realismo, la inmersión y una historia mucho más humana, incluso si eso significaba renunciar a gran parte del caos que había definido a la saga hasta ese entonces. Y aunque esa dirección dividió a los jugadores en su momento, también fue la que convirtió a GTA 4 en una experiencia irrepetible. Con los años, millones de personas volvieron a jugarlo y descubrieron algo curioso. Muchas de las decisiones que antes parecían sus mayores defectos eran, en realidad, las que le daban su propia identidad al juego. Y quizás por eso, casi 2 décadas después, GTA 4 sigue sintiéndose diferente a cualquier otro Grand Theft Auto. No porque fuera el más grande, ni el más exitoso, sino porque fue el único que se atrevió a hacer algo diferente. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado bastante. Si fue así, no te olvides de dejar tu like. Y déjame en los comentarios si algún día jugaste el GTA 4. La verdad es que es una joyita que no merece ser olvidada. Y te dejo aquí en una tarjetita un video donde hablo de Fall Guys. Te veo por allá.